Le invito a usted a que abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Abra su Biblia en Daniel, capítulo 2. Recuerden que estamos en Apocalipsis, capítulo 13, donde allí la palabra nos habla de dos bestias. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1, la primera bestia, el anticristo, el que va a gobernar el mundo durante la tribulación y la gran tribulación con un sistema único, político, militar y económico, el gobierno del anticristo. Y en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11 nos habla de otra bestia, y ese es el falso profeta, el líder de la iglesia apóstata durante la tribulación y la gran tribulación. Terminamos el domingo pasado de hablar de Daniel capítulo 7. Daniel, ese hombre de gobierno, ese profeta, ese joven que fue llevado al exilio a Babilonia, pero que Dios estuvo con él, al cual Dios le reveló. Hermanos, si vemos, Juan recibió la revelación del libro de Apocalipsis, estando en el peor momento de la historia de la iglesia, en una etapa de tribulación y de persecución. Dios le habló a la iglesia, Dios le habló a Juan a través de Apocalipsis. Lo que más tú y yo necesitamos en momentos de prueba es que Dios hable a nuestras vidas, es detenernos en la palabra de Dios. Y estamos hablando de los eventos de los últimos días que han de acontecer. Y Daniel, 551 años antes de Cristo, 5 siglos y medio antes de Cristo, Dios le dio a Daniel la revelación acerca de los últimos días. En el capítulo 9, Dios le reveló al profeta Daniel las 70 semanas que estaban determinadas para Israel y para Jerusalén. Semanas de años. Recuerden que de esas 70 semanas ya han transcurrido 69 semanas, 483 años. Estamos en el periodo de pausa entre la semana 69 y la semana 70. Pausa que va por un poco más de 2000 años. Pausa que tiene que ver con la iglesia, con la etapa de los gentiles. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Ahora vamos a ir hoy al capítulo 2 del libro de Daniel. Ya estudiamos el capítulo 7. Recuerden que Daniel es un libro apocalíptico. Y cuando estudiamos el capítulo 13 de Apocalipsis, hay que estudiar Daniel 7, porque en Daniel 7, recuerden, viene como Dios le reveló a Daniel acerca de esos 4 grandes imperios: del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio greco-macedónico y del imperio romano. Recuerden que el gobierno del anticristo va a absorber la cultura, las características de estos 4 imperios que han existido, que lastimaron y gobernaron sobre los hebreos, y el gobierno del anticristo va a tomar de esa cultura, de esos imperios, y el anticristo va a gobernar durante la tribulación y la gran tribulación. Creemos que vamos a estar en el cielo, la iglesia, y que aquí en la tierra van a estar predicando el evangelio los 144,000, 12,000 por cada tribu de Israel, y los 2 testigos allí en la plaza de Jerusalén van a estar diciéndole al mundo lo que el mundo no quiere escuchar. El mundo en esos tiempos no querrá saber de Dios, pero Dios seguirá orando. Ya no será bajo la gracia de Dios, sino bajo la ira. Y en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, la revelación no fue a Daniel, sino fue al gobernador, fue al rey del imperio babilónico, a Nabucodonosor. Dios trajo un sueño sobre este hombre que era el líder de un imperio pagano, de un imperio salvaje y cruel. Dios le reveló a Nabucodonosor
lo que ya Daniel había recibido por revelación. Así que para aquellos que no creen en la palabra de Dios, que no creen en la veracidad de lo que Dios dice en su palabra, vemos que Dios le dio el libro de Apocalipsis a Juan estando preso por causa de Cristo. Dios le dio a Daniel 5 siglos y medio antes de Cristo, en el capítulo 7 del libro de Daniel, los eventos que tienen que ver con los últimos días. Y encima de eso, Dios le dio a un rey pagano llamado Nabucodonosor en el capítulo de Daniel lo que tiene que ver con los eventos de los últimos días y con estos 4 imperios. Daniel capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey Nabucodonosor les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladales. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Nabucodonosor, el que gobernaba al imperio babilónico, tuvo un sueño, pero el sueño se le olvidó. Y ahora le pide a los sabios, a los astrólogos, que vinieran delante de él y que le digan el sueño y su interpretación. Y si ellos no le daban la interpretación del sueño, ¿qué iba a pasar? Los iba a matar a todos los sabios de Babilonia. Algo prácticamente imposible humanamente. Porque sin tener el sueño, ¿cómo iban a dar la interpretación? Hermanos, aquellos sabios le respondieron allí en el versículo 10 a Nabucodonosor. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, que estos hombres sabios le dicen al rey: esto es imposible, solo Dios puede dar este sueño y la interpretación. Por esto, el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Recuerden que Daniel era alguien que tenía sabiduría de parte de Dios. Daniel era un profeta, pero era un hombre de gobierno. Y a él, junto con sus 3 amigos, hombres hebreos fieles a Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, también los iban a matar. El capítulo 2 del libro del profeta Daniel nos habla de este sueño, de cómo Dios le reveló a Daniel la interpretación y el sueño, pero también nos habla de cómo Daniel enfrentó aquella prueba. A Daniel con sus amigos lo iban a matar, y aquí vamos a ver varias lecciones, varias enseñanzas que la Biblia nos da de cómo tú y yo debemos enfrentar la prueba, de cómo tú y yo debemos enfrentar cualquier crisis en la vida. Hermano, la Biblia nos enseña que en este mundo tendremos tribulaciones, tendremos sufrimiento. La Biblia nos enseña que es necesario que a través de diversas tribulaciones y pruebas entremos
en el reino de los cielos. Al igual que Daniel, un hombre de fe, igual que sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron pruebas, tú y yo también enfrentamos pruebas. Hay pruebas en la familia, hay pruebas en el matrimonio, hay necesidades, hay luchas, hay conflictos. Y vamos a ver a la luz de la palabra el sueño que Dios le reveló a Daniel acerca de que el rey Nabucodonosor había tenido, pero también vamos a ver cómo Daniel enfrentó la prueba, y esto nos va a enseñar cómo tú y yo, hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos enfrentar la prueba y la crisis en la vida. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Es decir, que Daniel ahora está enfrentando una prueba. Lo iban a matar a él y a sus 3 amigos, junto con los demás sabios de Babilonia. Era una prueba bien difícil, le costaba la vida, pero Daniel, número 1, enfrentó la prueba con sabiduría y con prudencia. Hermano, Daniel con sabiduría y con prudencia enfrentó la prueba. Mi amada hermana y mi hermano y mi amigo, nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que enfrentar las pruebas con sabiduría, con prudencia. Cuando venga la crisis a tu vida, cuando venga el conflicto, el problema matrimonial con los hijos, en el hogar, con la familia, o con algún hermano de la fe, o la crisis porque no tienes trabajo, cualquier tipo de conflicto o de enfermedad, cualquier prueba o lucha, tenemos que enfrentarla con sabiduría y con prudencia. Así que eso es lo primero que estamos aprendiendo hoy. Las pruebas vamos a enfrentarlas como Daniel, con sabiduría y con prudencia. Daniel no enfrentó la prueba con temor. Daniel no enfrentó la prueba con cobardía. Él sabía que esto le costaba la vida. Hermano, hay pruebas en nuestras vidas que nos pueden traer como consecuencia, si no actuamos con sabiduría y con prudencia, pueden traer males mayores. Por eso es que en medio de la prueba vamos a pedirle a Dios sabiduría, vamos a ser prudentes. Y Daniel, ¿a quién se lo dijo? A Arioc. ¿Quién era? Él era el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel no solo enfrentó la prueba con sabiduría y con prudencia, sino que se acercó a la persona indicada, a la persona adecuada. Tú y yo, cuando estemos en pruebas, nos tenemos que acercar a la persona indicada, a la persona correcta. No es a cualquier persona, no es hablar por hablar. Habló y dijo Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto, de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc se hizo saber a Daniel lo que había. Es decir que, número 3, Daniel, hermano, se preocupó por lo que estaba causando la prueba. Tú y yo vamos a enfrentar la prueba como Daniel, con sabiduría, con prudencia. Nos vamos a acercar a la persona indicada, pero vamos a preocuparnos por lo que está causando la crisis. Vamos a preocuparnos por aquello que nos tiene en prueba, que nos tiene en problema. Él le preguntó al capitán de la guardia, ¿cuál es la causa de este edicto? Hermano, si tú y yo no buscamos la causa de nuestros conflictos, de nuestros problemas y de nuestras luchas, no vamos a resolver la situación. Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a ser prudente. Señor, guíame a acercarme a la persona correcta, a la persona indicada. Pero tengo que ver qué es lo que está provocando la crisis. ¿Qué es lo que está provocando el problema? Ya sea matrimonial, familiar o en la iglesia, cualquier cosa. Tenemos que ver qué es lo que está causando ese problema. Como Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Daniel ahora, cuando él sabe la causa, Daniel con sabiduría y con prudencia, después de haberse acercado al capitán
de la guardia del rey, va delante del rey y le pide ¿qué cosa? Tiempo. Para que las pruebas y los problemas y las luchas se resuelvan, hace falta tiempo. Las cosas no se resuelven en el mismo día automáticamente. Las pruebas para que se resuelvan y los problemas es necesario que haya tiempo. Daniel sabiamente le pide al rey tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Eso habla de fe. Así que Daniel pide tiempo y con fe le dice al rey: te voy a traer la interpretación de lo que tú has soñado, hermano. Es necesario la fe, una fe viva en Jesucristo. La confianza en Dios en todo momento es la que nos va a ayudar a vencer las pruebas y a resolver muchos problemas. Así que vamos aprendiendo a través de Daniel capítulo 2 cómo podemos vencer las pruebas, cómo podemos resolver nuestros problemas. Las pruebas son una realidad en esta vida terrenal. Son una realidad. Pueden llegar y tocar la puerta de tu casa cuando menos tú te lo esperabas. Conflictos matrimoniales, luchas personales, crisis. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero enfrentemos las pruebas como Daniel, con sabiduría, con prudencia, acercándonos a la persona indicada, preocupándonos por aquello que está causando el problema, por aquello que está causando la crisis. Recuerden, démosle tiempo para que las cosas se resuelvan y tengamos mucha fe, mucha confianza en el Señor. Si seguimos aquí, hermanos, dice el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora Daniel admite que necesita la ayuda de los demás. Hermanos, en momentos de pruebas y de crisis tenemos que buscar ayuda, porque hay cosas que nosotros no las podemos resolver solos. Daniel buscó la ayuda de 3 grandes hombres de Dios que eran sus amigos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Los manda a buscar. ¿Saben qué? Necesito la ayuda de ustedes. Hermano, hay cosas, hay soluciones a problemas que no dependen solo de nosotros. Y tenemos que buscar la ayuda de los demás. ¿Pero para qué la buscó? Para orar. Hermano, la oración es vital, es fundamental para que muchos de nuestros problemas sean resueltos. Daniel enfrentó la prueba buscando la ayuda de un equipo para que estuvieran con él en oración. Si quieres vencer los problemas, si quieres vencer la prueba, necesitamos tú y yo depender de Dios. Necesitamos orar, involucrarnos, pidiéndole a Dios, como le dijo Daniel a estos 3 amigos de él allí cuando él se acerca a ellos. Dice la palabra en Daniel capítulo 2: pidan misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Es decir, Daniel reconocía que aquel problema solo Dios lo podía resolver. Hay pruebas en tu vida y en mi vida, hay luchas que van a venir que solo Dios las puede resolver. Hay conflictos que solo Dios nos puede dar la victoria sobre ellos. Pidámosles al Dios del cielo que tenga misericordia de nosotros y que nos revele este misterio. Versículo 19. Miren, hermano, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Ahora vemos ya a Daniel venciendo a aquella prueba, que le enfrentó no con temor, no con miedo, no con mentiras, sino con sabiduría y con prudencia, acercándose a la persona indicada, pidiéndole tiempo al rey. Los problemas no se resuelven de un día para otro, hace falta tiempo.
preocupándose por el problema que estaba causando la prueba. Daniel enfrentó la prueba con fe, con confianza en el Señor. Daniel buscó la ayuda de sus amigos, de hombres de Dios. Hermanos, a veces tenemos que acercarnos a alguien espiritual y buscar ayuda, buscar consejo, buscar a alguien que nos soporte, alguien que nos diga la verdad acerca, porque a veces el problema viene por nosotros mismos. A veces nosotros mismos creamos los problemas y los conflictos. Así como Daniel se preocupó por lo que estaba causando el problema, tú y yo también debemos de preocuparnos. Si tienes problemas en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, tienes que preocuparte por aquello que está causando el problema y pedirle a Dios con fe que obre y orar con oración, con fe. Y ahora qué bendición en el versículo 19. Entonces el secreto, lo que era imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Es una prueba difícil. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y él quería el sueño y la interpretación y se le había olvidado todo. Y había un edicto de que todos los sabios estaban condenados a muerte. Daniel y sus amigos eran sabios. No era cualquier problema, le costaba la vida. Pero ¿sabes qué? Daniel tenía una confianza en Dios. Y Daniel enfrentó la prueba correctamente. Daniel, versículo 20, y Daniel habló y dijo, miren lo que hizo Daniel, hermano, cuando recibe la revelación. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la... ¿De quién es el poder y la sabiduría? Del Señor. Hermano, tu problema y tu prueba puede ser muy grande, pero recuerden, el poder y la sabiduría son de Dios. Él tiene poder para cambiar las circunstancias y las situaciones que está viviendo, y Él tiene la sabiduría para que todo se resuelva. Dice, Él muda los tiempos. Está Daniel alabando al Señor, está alabando, está orando ahora después que recibe la revelación y está dándole la gloria a Dios. Daniel sabía quién era Dios. Daniel sabía que Dios era todopoderoso, que en Dios había sabiduría, y eso nunca se nos puede olvidar. No se te puede olvidar en medio de la prueba y de la crisis que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de sabiduría. Él muda los tiempos, es decir, Él cambia los tiempos, gloria al Señor, y las edades. Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel era un hombre que tenía total confianza en el Señor. Él sabía que en Dios estaba seguro. Él sabía que había un edicto que el rey había firmado, que todos los sabios iban a ser condenados a la muerte si no le daban el sueño y la interpretación al rey. Pero Daniel sabía que el Dios de él era todopoderoso, que el Dios de él muda los tiempos, cambia las circunstancias, las situaciones. Él sabía que el Dios de él tenía poder para quitar reyes y poner reyes. Él sabía que el Dios de él conoce aún lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Por lo tanto, el Dios de Daniel, él lo sabía, que su Dios sabía lo que el rey había soñado. Y sabía que su Dios tenía la revelación, la interpretación de este sueño. Hermano, tú y yo tenemos que enfrentar las pruebas como Daniel, sabiendo que Dios lo sabe todo. Sabiendo que Dios lo conoce todo. Sabiendo que Dios muda los tiempos, cambia las cosas. Él tiene el poder para hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuántos no estamos orando por este país? ¿Cuántos creemos que Dios tiene el poder de mudar los tiempos, de cambiar los reyes, de cambiar las circunstancias? Para Dios no hay nada imposible. Con esa confianza y con esa fe y orando de esa manera, tenemos que enfrentar, hermano, las pruebas para poder vencer. Dice que con Dios mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo,
porque me has dado sabiduría y fuerza. Daniel ahora está reconociendo. Daniel ahora le está dando la gloria a Dios. Hermano, cuando venzas la prueba, no se te puede olvidar que la gloria es. Hay creyentes que cuando están en prueba buscan mucho de Dios, pero cuando la prueba se acaba, se olvidan del Señor. Ya resolvió el problema, ya no, hermano, hagamos como Daniel. Está ahora orando después de tener la revelación, está ahora dándole las gracias a Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arión. Después pasó un tiempo. Recuerden que las pruebas es necesario el tiempo para vencerlas. Después de esto fue Daniel a Arión, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arión llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y subraya esta frase en su Biblia, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos. ¿Estás en pruebas? Hay un Dios en los cielos. ¿Tienes crisis matrimonial? Hay un Dios en los cielos. ¿Estás enfermo? Hay un Dios en los cielos. ¿Tienes necesidad? Hay un Dios en los cielos. ¿Has pecado? Hay un Dios en los cielos que te ha dado el camino para que te arrepientas, y a su Hijo Jesús que derramó su sangre para que recibas perdón si te arrepientes y confiesas tus pecados. Hay un Dios en los cielos. A Daniel no se le olvidó en la prueba ni en ningún momento que hay un Dios en los cielos. Hermano, recuerda, hay un Dios en los cielos que tiene poder, que tiene sabiduría, que muda los tiempos, que quita y pone reyes, que para Él no hay nada imposible. Él conoce lo secreto y lo escondido, y con ese Dios, dice la Biblia, mora la luz. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los próximos días. He aquí que tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón, hermano. Daniel era un hombre humilde. Daniel enfrentó la prueba con humildad. Hermano, seamos humildes. Seamos humildes todos los días. Pero seamos más humildes cuando estemos en pruebas y en conflictos. Las pruebas no se resuelven con orgullo. Las pruebas no se resuelven con prepotencia. Las pruebas no se resuelven buscando un culpable y señalando al culpable. Más que un culpable, lo que tú necesitas a alguien que esté contigo en la prueba. Daniel era un hombre humilde, y a veces queremos que los problemas se resuelvan y no queremos ser humildes y no admitimos nuestros errores y nos llenamos de orgullo y de prepotencia. Miren lo que le dijo Daniel al rey: a mí, versículo 30, Daniel 2, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, no, rey, no porque yo sea el mejor. Pero hermano, muchos de los conflictos en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia y en la sociedad se van a resolver si le pedimos a Dios humildad, si nos humillamos. El que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Hermano, seamos humildes como Daniel, que le está diciendo al rey: mira, ¿sabes qué? No por mí, ha sido Dios. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen
Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Así que el rey tuvo un sueño, se le olvidó. Ahora Daniel recibe el sueño y la interpretación del sueño. Una imagen bien grande delante del rey. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro. Ese es el imperio babilónico, del que Nabucodonosor era el rey. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Ese es el imperio medo-persa, cada brazo. Un brazo indicando la parte medo y otro brazo indicando la parte persa. Su vientre y sus muslos de bronce, el imperio greco-macedónico, que el líder fue Alejandro Magno, que en 10 años conquistó el mundo. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el imperio romano. Así que cabeza de aquella imagen, el imperio babilónico. Los brazos, el imperio medo-persa. El vientre, el imperio greco-macedónico. Y los pies, el imperio romano. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esa piedra es Cristo. Esa piedra es Cristo, que va a venir durante el gobierno del anticristo y va a derrotar al anticristo y a su gobierno con las virtudes y las características de estos 4 imperios que ya existieron. Gloria al Señor. Esa piedra es Jesús, que tendrá un reino eterno y que reinará eternamente y para siempre. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, como un gajo seco, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en gran monte que llenó toda la tierra. La gloria de Cristo al final llenando toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel se lo deja saber bien claro a Nabucodonosor. Lo que tú tienes es porque Dios te lo da. Lo que tú gobiernas es porque Dios te lo ha permitido. A veces necesitamos que alguien nos recuerde que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Daniel fue ahí a orgullo del rey. A través de esta revelación, lo que tú tienes, Nabucodonosor, es porque Dios te lo ha concedido. La autoridad y el poder que tú tienes, porque Dios lo ha permitido. No nos creamos grandes, no nos creamos superiores a los demás. Es el Señor el que obra. Gloria a Dios. Aquí estamos en el versículo 4. A ver quién me ayuda, quién está siguiendo. 38 para comenzar. ¿Estás recordando? Tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que esa imagen, el imperio babilónico, con Nabucodonosor al frente, era la cabeza de oro. Seguimos. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese reino es el imperio medo-persa, que fue el que continuó después del imperio babilónico. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese es el imperio greco-macedónico, con Alejandro Magno al frente, que ya sabemos la historia. Y el cuarto reino, ese es el imperio romano. Será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano logró conquistar gran parte del mundo, gobernó de una manera cruel, de una manera sangrienta. El imperio romano luchó contra la iglesia, Nerón quemó cristianos, sacrificó cristianos, tenía gran poder. Y lo que viste de los pies y los dedos, versículo 41, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ese es el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo, el que va a gobernar el mundo económica, militarmente y políticamente durante la tribulación y la gran tribulación, durante la semana 70 del profeta Daniel, absorbiendo las características y la cultura de estos 4 imperios anteriores. Las características del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio greco-macedónico y del imperio romano. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, ese es el de Cristo, que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Recuerden que cada uno de estos reinos, cada uno de estos imperios estarán dentro del gobierno del anticristo en sus características y en sus virtudes. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, ese es Cristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Miren esto, hermano. Dios le dio a Daniel en el capítulo 7 la revelación de estos imperios que iban a gobernar, que iban a subyugar y a lastimar al pueblo de Dios. Ahora Dios le da el sueño a Nabucodonosor, a quien se le olvidó. Y Dios ahora le da la revelación a Daniel, el sueño y la interpretación del sueño. Así que lo que ha acontecido a través de la historia y lo que va a acontecer en los últimos días, Dios en su palabra lo dice. ¿Habrá engaño? ¿Habrá mentiras en la palabra? Claro que no. Tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Así como Dios le dio el sueño a Nabucodonosor y a Daniel, hermano, ya pasó el imperio babilónico. Ya terminó. Aquella cabeza de oro, aquel hombre que gobernó, aquel hombre que tuvo poder y fama y gloria, quedó en la historia. Vino el imperio medo-persa, un imperio que logró conquistar gran parte del mundo, gran potencia era, también quedó en la historia. El imperio greco-macedónico, ¿quién iba a decir que Alejandro Magno, el conquistador, aquel hombre con grandes estrategias militares que en 10 años conquistó gran parte del mundo, murió alcohólico, con una pancreatitis aguda? Y aunque él puso sus 4 generales más fervientes y mejor preparados al frente de aquel imperio greco-macedónico, también quedó la historia. Vino el imperio romano con gran poder, con gran autoridad, lastimó el cristianismo, luchó en contra de la iglesia y quedó en la historia. Y aunque, hermano, venga el anticristo y va a venir y va a gobernar el mundo entero y va a tener líderes por diferentes partes del mundo y va a tener gran poderío, una piedra va a ser cortada, no con mano de hombre. Ese es Cristo. Va a venir y va a destruir al anticristo, al falso profeta, al dragón, a la serpiente antigua, porque Cristo reinará eternamente y para siempre. La iglesia, estamos llamados a creer siempre que por encima de todos los eventos que estamos viviendo en la tierra, que por encima de todo lo que está aconteciendo en este mundo, donde cada día menos gente quiere creer en Dios y amar a Dios, donde cada día se toman leyes contrarias a Dios, recuerden, hermano, hay un Dios en los cielos, que Él tiene el poder, que Él tiene la sabiduría, que Él tiene toda autoridad. Miren, hermanos, entonces el rey Nabucodonosor, versículo 46, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo:
ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, gloria al Señor, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey. Él no se olvidó de sus amigos. Él no se olvidó de aquellos que oraron junto con él en medio de la prueba. No podemos olvidarnos de aquellos que están con nosotros en la prueba. ¿Tú quieres saber quiénes son tus verdaderos amigos? Son los que están contigo en el fracaso. Son los que están contigo en las pruebas. Son los que están contigo en las crisis. Hermano, cuando tenemos y cuando todo está bien, vas a tener mucha gente a tu alrededor. Cuando venga la crisis, cuando venga el problema, cuando venga la necesidad, aquellos poquitos que están contigo, esos eran tus verdaderos amigos. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron junto con Daniel, orando, clamando. Eso es lo que hace un verdadero amigo. Orar y clamar por ti. Orar para que Dios obre. Es aquel que te dice la verdad. Que te dice, ¿sabes qué? Te equivocaste. ¿Sabes qué? Actuaste mal. ¿Sabes qué? Estás lastimando, estás hiriendo a tu esposo, estás lastimando a tu esposa, no estás actuando bien como creyente. Es el que te va a decir la verdad. Con amor, pero te le va a decir. Pero es aquel que no te va a abandonar. No te confundas, hermano. No creas que amigo es aquel que viene siempre a reírte tus gracias y a reírte tus errores. No. Amigo es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, que te ama a ti y que intercede por ti. Ahora Daniel, ¿qué dice? Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Cómo vamos a enfrentar la prueba? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis? Hoy lo hemos aprendido, como Daniel. ¿Cómo? Con sabiduría, con prudencia, acercándonos a la persona indicada, no a cualquier persona. Tenemos la tendencia que cuando vienen pruebas en nuestras vidas y problemas, comenzamos a hablar por aquí, a hablar por allá y buscar apoyo por aquí. Tú no necesitas que la gente te apoye. Tú lo que necesitas es que Dios obre. Cuando estás en prueba, cuando estás en crisis, mira, acércate a la persona indicada. Hazlo con sabiduría, hazlo con prudencia. Preocúpate por lo que está causando el problema. Y si el problema eres tú, pues hay que resolverlo. Hay que pedirle al que muda los tiempos, al que quita y pone reyes, que cambie nuestro corazón. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Amén. Hermano, como pastor, cuando estoy dando exhortación a alguien, cuando le estoy ayudando, cuando es un conflicto matrimonial, un problema familiar, muchas veces la pelota se la pasa por aquí para allá. No, el problema está en él, pastor. No, el problema está en ella. He aprendido algo. Muchas veces, el que más habla es el mayor culpable. No siempre, no siempre. Por eso pasa. Hermano, vayamos a Daniel capítulo 2. Oremos. Daniel enfrentó la prueba orando. Daniel admitió que necesitaba la ayuda de los demás. Los mandó a buscar, pidió ayuda. Hermano, tienes que pedir ayuda. Hay cosas que son tan graves que no se pueden resolver. No las puedes resolver tú solo o tú sola. Necesitas ayuda. Por supuesto, de alguien que sea fiel a Dios, de alguien que ame más a Dios que a ti. Hermano, y Daniel pidió tiempo al rey. Dame un tiempo. Hermano, no piense que los problemas y las pruebas se resuelven automáticamente. Te falta tiempo. Oración, fe, tiempo. Y Dios le reveló el secreto de aquel sueño que era imposible humanamente. Que los sabios caldeos le dieron al rey. Eso es imposible. Solo Dios del cielo puede obrar. Solo Dios. Ningún rey ni señor ha pedido eso. Eso nadie lo pide. Pero hay un Dios en el cielo. Y Daniel recibió, hermano, el sueño y la interpretación. Una estatua, una figura grande. Tú eres la cabeza de oro, imperio babilonio. Los brazos, imperio medo-persa. El vientre con los muslos, imperio greco-macedónico. Los pies, en parte de hierro, en parte de barro, el imperio romano. Los 10 dedos de los pies,
el imperio, el gobierno del anticristo, con alianzas humanas, gobernando, pero una piedra que es Cristo va a salir y lo va a desmenuzar. Hermano, la Biblia nos revela, nos declara los eventos presentes, pasados y futuros. Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo quiero hacer un llamado hoy, y con este llamado termino. Yo no sé si estás pasando por pruebas. Yo no sé si estás pasando por luchas. Pero creo que hoy Dios en su palabra nos ha hablado claramente cómo debemos enfrentar la prueba. Y recordar que hay un Dios en los cielos. Si hoy estás aquí y no tienes a Cristo, ahí donde estás te pido, si has creído en Jesús, si reconoces que eres pecador, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue a la cruz y dio su vida por ti, y nunca lo has invitado a tu corazón, hoy lo puedes hacer. Ponte de pie y vamos a orar juntos tú y yo, pidiéndole al Señor que entre en tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para la justicia. ¿Alguna vida hoy le dice a Jesús, entra en mi corazón, perdóname, límpiame, lávame, escribe mi nombre en el libro de la vida? ¿Alguien que todavía no lo haya hecho? Y le dice a Jesús, ven a mi corazón. Amén. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Ahí donde estás, repite junto conmigo esta oración. Si alguien más no lo ha hecho y siente la necesidad de hacerlo, ore junto conmigo y diga ahí, Señor Jesús, ven a mi corazón. Te acepto como el Salvador de mi alma. Perdona todas mis faltas y todos mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo, amén y amén. Quiero hacer una oración por aquellos que están pasando por pruebas. Si en este día, en estos últimos días, meses, semanas, estás pasando por pruebas, por luchas, por tribulaciones, por conflictos que no has podido resolver y necesitas orar, ponte de pie, vamos a orar juntos, tío. ¿Alguna vida? No tengas pena. Ponte de pie donde estás. Y vamos a orar en este día. No tengas pena. Eres tú con el Señor. No es la oración del pastor, es a quien oramos tú y yo. Es al Dios de los cielos. Porque hay un Dios en los cielos. Hermano y hermana, si estás en pruebas, mira, despójate del orgullo. Pidámosle a Dios humildad. Y si quieres te pones de pie o te quedas sentado, pero ahora vamos a orar. Vamos a enfrentar la prueba con Daniel, con sabiduría, con prudencia, no con resentimiento, no con amargura. No vamos a enfrentar la prueba con orgullo, con vanagloria. No vamos a enfrentar la prueba con necedad. No, hermano, así no se resuelven las cosas. Así no se vencen las pruebas. Hagámoslo como Daniel. Pero hay un Dios en los cielos. Señor, en este día me uno a mis hermanas y a mis hermanas que están de pie. En el nombre de Jesús. Pidiendo de tu gracia, de tu misericordia y de tu paz. Mira, Señor, mis hermanas y mis hermanos tienen diferentes peticiones delante de ti. Te pedimos que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, que tú les des sabiduría, que tú les des prudencia, que tú, Señor, les des fe. Señor, que puedan buscar dónde está el error y estar dispuestos a cambiar. Señor, ayúdales, concédanos de tu gracia, de tu paz y de tu amor. Ayuda a mis hermanos, fortaléceles a mis hermanos y hermanas. Y gracias, Señor, porque así como Daniel pudo vencer, en ti tenemos victoria. Y contigo somos más que vencedores. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios.
Damos los anuncios ya para terminar. Gracias al Señor por este tiempo, por su ayuda y por su cuidado. Bueno, quería decirle que estamos saliendo en vivo para la internet. El culto fue grabado, después pueden ir al sitio de la iglesia y lo van a ver. Así que, Dios mediante, gracias al Señor, a través de la internet, del sitio web de la iglesia, usted va aquí a su boletín y va a encontrar el sitio web de la iglesia. Y va a internet y va a ver el servicio, va a ver el culto y va a escuchar el sermón. Así que hemos comenzado a acercar los servicios en vivo para la internet. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé sabiduría, que podamos llevar el mensaje de salvación a tantas almas perdidas, a tantos que están esclavizados en el pecado, sabiendo de que Jesucristo es la luz del mundo. Gloria a Dios.